Hola, muy buenas. Aquí estamos, en este sitio emblemático como es Betanzos, punto de reunión de todos los sábados y domingos de todo motero o dominguero que se precie, como soy yo. ¿Qué tal? Mire, estamos aquí para contaros sobre unas de las colaboraciones que estaba haciendo con Geocana Rider, que me acaban de comunicar que va a empezar o inauguran lo que sería el desafío mensual. Os contaba que lo de Geocana Rider era anual, pagabas una tarifa y era para todo el año, te desbloqueaban un mapa interactivo con todos los puntos, pero claro, pues vieron o hay demanda, ¿no?, de gente que a lo mejor no puede salir tanto y digamos que tú tienes tu región, quieres hacer todos esos puntos y vas a tener un mapa para ese mes. Creo que es 39 euros, tiene, claro, es otra cuota, son 39 euros. Os recuerdo que si metéis el código GORKAZONTES os descuentan 5 euros y te desbloquean, vas a tener acceso a un mapa para todo ese mes. Entonces pues tú te puedes hacer y vas a ver un ranking igual, mensual, y tú te puedes hacer pues todos los puntos y conocer todos los puntos que están en tu comunidad autónoma o hasta donde quieras llegar. Claro, por ejemplo, yo Galicia lo tengo todo hecho. A mí lo del ranking mensual, a mí mi aliciente es seguir como abriendo fronteras, ¿no?, conociendo el más allá, y como yo sí que viajo y cruzo muchas veces España, pues prefiero participar en el anual y en el de toda la península, e incluso llegar a Europa y hacer Portugal. Pero bueno, tenemos esa opción ahora del ranking mensual. Os recuerdo ahí con Geocana Rider y ponéis GORKAZONTES y os hacen un pequeño detalle. Y os quería comentar también de la otra colaboración que tengo con Genco Travel, los viajes a Marruecos, que se está ya planeando y ya tiene hecha la publicidad del Puente de Mayo. Otro viaje un poco más corto que el que voy a hacer yo. Sería del día, es viernes, sábado y domingo. Solo se andará será quedarse en un punto, solo se andará pues en el norte de Marruecos. Pero bueno, también tiene su atractivo porque pues harás una ruta ya el viernes, otra ruta el sábado, tu tiempo para hacer compras, tiempo para andar en moto, conocer, sobre unas 15 motos, y este era, creo que 189 euros. 189 euros, y bueno, pues también eso, si os ponéis en contacto conmigo os doy toda la información, o en Genco Travel. Para junio igual hacemos otro viaje también así largo como el que voy a hacer yo ahora. Yo el que voy a hacer pues supongo que también haremos vídeos, os iré contando, porque bueno, pues me ha escrito mucha gente de cómo es, ¿no?, el formato. Ese era sobre 600 euros y vamos unos pocos más. En este llegamos a ir 29 personas y bueno, a ver qué tal. Cuando tenga las fechas del de junio, pues ya también os haré un vídeo, ya os lo iré contando, y también pues poniendo GORKAZONTES, hablando con Abde, el jefe ahí de Genco Travel, os hacen también, era un 10%. Un poco eso, y nada, y luego tenemos ahora a final de mes las Stream Challenge, que también pues así a corto plazo y para disfrutar un fin de semana motero increíble, con muy buen ambiente y carreteras impresionantes. Pues ahora es el día 26-27, la Stream Challenge de Talavera de la Reina, ¿no?, donde haremos ahí el Stelvio toledano y cosas así. Bajaré luego a Marruecos y luego voy a hacer la Stream Challenge de Castellón. Así que nada, ahí pues también os animo a que participéis, porque bueno, tiene un formato también muy atractivo, muy motero. Sin más, os veo ahí haciendo puntos en la Geocana Rider y a disfrutar de la moto. Bueno, contaros que hoy acaba de hacer 51.000 kilómetros. La semana pasada, el viernes, hice el vídeo de los 50, ya tiene 51, y para mí ahora no os voy a negar que tengo cierta presión, no diría miedo, pero sí un poco como de nervios. Para mí como que está en su kilómetro cero, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque realmente voy a hacer salidas muy largas y siempre puede pasar algo. O sea, pero a cualquier moto, ¿no? A los 60.000, a los 70.000, se te puede ir una batería, se te puede fastidiar el alternador, cualquier tontería. Entonces, pues ya tiene unos kilómetros considerables, ahí la vemos, ¿no?, impecable e impoluta, a sus 51.000 kilómetros. La verdad que va como nueva, ¿no? Lo habéis visto, le he cambiado el kit de transmisión, las 3 bujías, filtro de aire, aceite, filtro de aceite,
Y nada, esta semana igual le meto las ruedas para pasar marzo, tengo las viejas, las originales, para pasar marzo y bueno, sin más, haciendo kilómetros y disfrutando. Así que eso, os animo a que salgáis a la carretera, hagáis todas, bueno, estas aventuras, para mí que ya andaba por andar, pues tiene un aliciente mayor, es que bueno, yo os lo comento y el que quiera que se apunte y os recuerdo eso. Venga, muchas gracias, chao.